dividir el sistema, ¿sale? En este caso lo vamos a ver todo esto en una sola clase, o sea, literalmente vamos a ver cómo se subdividen las partes del sistema en componentes, en subsistemas y en sistemas que conforman al producto total, ¿sale? Ya teniendo esa ideología de cómo vamos a desglosar el producto, ya vamos a pasar ahora sí a lo que viene siendo la parte de la administración y estimación de costos, ¿sale? En este caso la parte de administración y estimación de costos como tal, tiene que ver con definir cuánto nos va a costar realmente llevar a cabo cada una de las actividades que van a conformar, digamos que las partes que van a armar el producto, por así llamarlo. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, cuando nosotros agarramos, y por ejemplo, para el producto del alimentador para perritos, ¿sale? Ese producto de alimentador para perritos tiene diferentes partes. Tiene una tarjeta electrónica, tiene lo que vienen siendo sensores, tiene lo que viene siendo pues la base, tiene lo que viene siendo el contenedor de alimentos, etcétera, ¿sale? Y cada uno de ellos son elementos físicos, por así llamarlo. Para poder obtener un elemento físico, tenemos que generar una actividad. O sea, por ejemplo, tenemos que soldar o tenemos que diseñar la tarjeta electrónica, hacer las pistas de lo que viene siendo la tarjeta, lo que viene siendo la parte de barrenar, de soldar y de poner la máscara antisoldante, por ejemplo, ¿no? Todo eso como tal tiene que ver con actividades que tenemos que llevar a cabo, ¿sale? Ahora, en base a esas actividades, nosotros tenemos que definir justamente los tiempos que vamos a manejar, es decir, cuánto tiempo tenemos que dedicarle a una actividad, quién va a hacer la actividad, es decir, quién la va a realizar. En este caso vamos a definir lo que viene siendo una persona que lleva a cabo la actividad. Además de eso, también vamos a determinar lo que vienen siendo los materiales, o sea, si vamos a utilizar pasta, bueno, pasta para soldar, ¿no? O si vamos a utilizar lo que vienen siendo cautines, si vamos a utilizar lo que viene siendo el Dremel, si vamos a utilizar lo que vienen siendo resistencias, capacitores, etcétera. Como tal, todo eso son materiales. Y entonces, para cada actividad, vamos a tener que determinar todos estos recursos. Tiempo que vamos a dedicarle a esa actividad. Mano de obra, o en este caso el personal responsable para llevar a cabo esta actividad. Lo que vienen siendo los materiales que va a usar. Es decir, materiales son todo aquel consumible que va a utilizar y que va a quedarse directamente en el producto físicamente. En este caso, por ejemplo, los displays de 7 segmentos, las resistencias, lo que vienen siendo los cablecitos, etcétera. ¿Sale? Y también vamos a definir lo que viene siendo, en este caso, la infraestructura o maquinaria que vamos a utilizar. En este caso sería el Dremel, sería lo que viene siendo la parte del cautín, y así, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tenemos que llevar a cabo un desglose de todas las actividades que vamos a tener que realizar para lograr nuestro resultado final, que en este caso es el producto, y en base a ese desglose de actividades tenemos que identificar, en este caso, el tiempo, el recurso humano que va a llevar a cabo la actividad, lo que vienen siendo los materiales y lo que vienen siendo la infraestructura o maquinaria que vamos a utilizar para cada una de estas actividades. Y cada una de estas actividades con materiales, con responsables, con lo que vienen siendo lo que vienen siendo los materiales y la maquinaria, se va a convertir en lo que viene siendo dinero, ¿sale? Es decir, vamos a identificar cuánto nos va a costar adquirir, por ejemplo, la CNC, cuánto nos va a costar adquirir lo que viene siendo el Dremel, cuánto nos va a costar utilizar el cautín, etcétera, ¿no? Y en base a eso nosotros vamos a generar justamente una lista de en este caso, de actividades, y esas actividades como tal van a tener un costo definido, ¿sale? Esos como tal van a ser literalmente los costos que vamos a manejar para poder crear lo que viene siendo un presupuesto, ¿sale? Ya teniendo el presupuesto, vamos a pasar a lo que viene siendo la parte de, en este caso, el diagrama de PERT, que el diagrama de PERT es para, digamos que definir secuencias de actividades de manera, digamos que muy lógica, por así llamarlo, y en base a esa secuencia de actividades nosotros vamos a generar un cronograma, ¿sale? El cronograma como tal, pues ya literalmente es el plan de trabajo que vamos a llevar a cabo para poder generar lo que viene siendo el producto, ¿sale? Recuerden, hasta este punto nosotros lo único que estamos haciendo es planificar, es generar lo que viene siendo el proyecto, ¿sale? Recuerden que un proyecto como tal es la planificación y ejecución de un conjunto de actividades necesarias para alcanzar un resultado definido, ¿sale? Entonces, literalmente, eso, digamos que para cuántos entregables faltan. En este caso, los entregables llegan hasta el 11. Me parece que son hasta el 11, ¿sale? Yo sé que son bastantes entregables, chicos. Digo, créanme que yo lo sé.
Sin embargo, créanme que les va a servir mucho. Todo lo que estamos viendo les va a servir un montón, principalmente porque les va a dar la satisfacción de que ustedes puedan ser completamente independientes, ¿sale? ¿A qué me refiero con independientes? A que si ustedes dominan este proceso de planificación de proyectos, si ustedes dominan lo que viene siendo esta secuencia de actividades y definen justamente un proyecto en base a las necesidades, a las características técnicas y todo esto, si ustedes logran hacer eso y dominan todo este proceso, ustedes van a poder generar proyectos propios, independientemente de que sean contratados por una empresa o no. Y al final de cuentas, para que ustedes puedan agarrar y lograr esto, ustedes pueden ya sea buscar clientes propios, o sea, acercarse a alguien que tenga un problema, una necesidad. Este cliente les va a decir, ah, pues tengo esto, necesito esto, tengo que lograr esto. Y ustedes van a tomar toda esa información que son, pues en este caso, términos del propio cliente y los van a configurar y conformar en características técnicas de un producto. En base a esas características técnicas de un producto o de este producto, van a definir una secuencia de actividades y sobre esa secuencia de actividades van a poder planificar lo que vienen siendo cómo van a administrar sus recursos económicos, cuánto dinero le van a invertir a qué, durante cuánto tiempo, quién lo tiene que llevar a cabo, etcétera, y ustedes con eso van a poder delegar. Si ustedes logran delegar actividades que realmente generen resultados óptimos, obviamente esto en base a la planificación que ustedes hagan, van a poder delegar prácticamente todas las actividades a todas las personas que ustedes quieran. Y eso se va a traducir en generar resultados, digamos que más grandes que de lo que ustedes solitos podrían llegar a alcanzar. Porque al final de cuentas, ustedes como personas, o sea, nosotros como tal, o sea, nosotros como seres humanos tenemos un tiempo limitado para poder llevar a cabo ciertas actividades. Y en este caso, pues este tiempo limitado pues está definido como 24 horas al día, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes aprenden a delegar, si ustedes aprenden a definir características técnicas, si ustedes aprenden a planificar, a definir secuencias de trabajo, si aprenden a administrar sus recursos económicos y distribuir justamente estos recursos económicos para poder, por ejemplo, pagarles a los operarios, o a los operarios, a los operadores, perdón, a lo que vienen siendo los distribuidores, a lo que vienen siendo la parte de los proveedores y demás, ustedes van a poder ser completamente libres, porque no van a depender de nadie, no van a depender de si hay o no hay puestos de trabajo en nada, sino que ustedes van a poder agarrar y decir, ok, pues yo tengo este campo de acción, yo tengo este segmento de clientes y estas personas pues tienen este y este problema, ¿no? De las cuales vamos a ver que, por ejemplo, este y este problema son los que más les duele y pues están dispuestos a pagar tanto por ello, ¿no? 10,000, 20,000 pesos. En base a eso, pues literalmente decimos, ok, para poder obtener lo que viene siendo un resultado óptimo, para poder satisfacer estas necesidades y estos problemas que tiene nuestro cliente, vamos a ocupar, por ejemplo, no sé, 5,000 pesos, 7,000 pesos, 6,000 pesos como tal, y utilizar lo que viene siendo, por ejemplo, un tiempo de 2 meses, por ejemplo, ¿no? En base a eso agarramos, generamos la planificación y decimos, ok, pues si es viable el proyecto, nada más voy a, no sé, trabajar con 2, 3 personas y sobre eso pues generamos el resultado en menos tiempo para generar más ingresos, ¿no? Esa como tal sería la idea de todo esto, ¿sale? Yo sé que son muchos entregables, sin embargo, independientemente de la cuestión de que los entreguen como tal, la idea es de que los dominen, ¿sale? O sea, la idea como tal de llevar a cabo estos entregables es de que ustedes tengan la práctica de agarrar y desarrollar cada una de estas herramientas para que cuando les toque hacer uso de ellas, cuando literalmente realmente vayan a utilizarlas, ya sea como gerentes de proyectos o como empresarios propiamente formados como tal, puedan llevarlas a cabo y que realmente les generen buenos resultados, ¿sale? Ah, bueno, otra observación así, nada más así de volada, ya tenemos, bueno, siempre hemos tenido, ¿no? La fecha del examen final es el día 12 de agosto, ¿sale? 12 de agosto pues el presente año, de 18 a 8 horas. Bueno, de 6 a 8 pm, pues. ¿Sale? El 12 de agosto cae día jueves, ¿sale? El jueves 12 de agosto dentro de 2 semanas, ¿sale, chicos? Nada más también es para digamos que dejarles claro. Para que igual no nos agarre el tiempo así desprevenidos, ¿sale, chicos? No, Y... la semana de exámenes es... dime, Juan, se apagó tu micrófono. Dime, Juan. La semana de exámenes es la del 8 al 12 o al 13 me parece. A ver, déjame ver, es del 8 al 12.
Semana de examen. Me parece que los exámenes empiezan el 11, aunque no estoy muy seguro porque... No, sí, empiezan el 11 me parece. Del 11 al 16 creo. Casi siempre empiezan los días miércoles, hasta donde yo me acuerdo. Ah, ok, profe. Ujú. Sí, a nosotros nos toca el 12 y fíjense que yo tengo otro grupo que es tecnología mecatrónica, que doy igual lunes y jueves, pero a él, bueno, al grupo de tecnología mecatrónica les toca el día lunes y es el lunes 16 de agosto. Entonces, sí me Ok, parece que profe. inicia el miércoles y termina creo que el martes de la otra semana, pues. ¿Sale? Gracias, profe. Hecho, un gusto, Juan. No hay problema. Pues bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo ya la clase en sí y vamos a continuar con lo que viene siendo el temario. ¿Sale? Digo, en esencia vamos, ya casi terminamos con lo que vienen siendo, pues primero los temas y segundo los entregables. Entonces tampoco se desesperen. Son 11 entregables y lo que viene siendo su documento final ya ensamblado. ¿Sale? Entonces pues ya prácticamente estamos terminando. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo la clase y vamos a revisar lo que viene siendo qué hicimos la clase pasada, ¿sale? En esencia, la clase pasada como tal, vimos lo que viene siendo el cómo, bueno, vimos lo que viene siendo el análisis morfológico y vimos el cómo nosotros podíamos tomar esas tres posibles soluciones que teníamos a la mano y elegir una, ¿sale? En este caso nosotros agarrábamos y evaluábamos cada una de las propuestas de solución que teníamos de nuestro análisis morfológico y comparábamos lo que vienen siendo las propuestas de solución contra las causas de nuestro problema. Después comparábamos lo que viene siendo igual la propuesta de solución contra las consecuencias del problema y comparábamos lo que vienen siendo igual las tres propuestas de solución contra lo que vienen siendo los criterios de selección que generamos al inicio del cuatri, que en este caso tiene que ver con los criterios de selección de proyectos, ¿sale? ¿Para qué? Para poder ver justamente cuál proyecto, o sea, cuál propuesta de solución como tal, la propuesta 1, la propuesta 2 o la propuesta 3, tenía más, bueno, se acercaba más a lo que nosotros estábamos esperando, ¿no? Que en este caso era cumplir en esencia con la mayor cantidad de criterios posibles que habíamos planteado como criterios de selección. Y segundo, con lo que viene siendo la parte de qué tan benéfico sería esta propuesta de solución con respecto a las consecuencias que tiene el problema y contra lo que vienen siendo las causas que genera dicho problema. ¿Sale? Hasta aquí me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta sobre cómo se llevaba a cabo la evaluación y la selección de uno? Profe, ¿cuándo es el examen? Ah, manda, Ixe, perdón. Ay, ¿me lo puede repetir, Ixe? Es que se escuchó muy bajito. Ay, no escuché. A ver. Ah, ¿cuándo es el examen? El 12 de agosto. Sí, el 12 de agosto. Eh, 12. 12 de agosto, ya dentro de 2 semanas. Igual el día jueves. Sí, un gusto, Exe. Sale, pues vamos a continuar. ¿Sale, chicos? Miren, en esencia nosotros vamos a ver, un intento, déjenme ubico ahí está, sale. En este caso nosotros vamos a ver justamente que al realizar lo que viene siendo la evaluación de las propuestas de solución, vamos a identificar justamente las propuestas que tienen más efectos positivos que negativos sobre lo que vienen siendo las causas y consecuencias de lo que viene siendo el problema que estamos abordando, o la necesidad o la oportunidad. ¿Sale? Ahora bien, por ejemplo, para que nosotros podamos definir qué propuesta de solución vamos a tomar para diseñar a detalle el producto, podemos identificar justamente lo que viene siendo, digamos que podemos hacer dos cosas en este caso, ¿sale? Una es literalmente identificar las causas principales o causas raíz que generan la mayor parte o la mayor cantidad de efectos del problema, ¿sale? Si nosotros agarramos y ubicamos la causa raíz y sobre esa agarramos y definimos lo que vienen siendo efectos positivos y negativos, vamos a ver que algunas de estas propuestas de solución pueden generar un efecto más positivo
sobre lo que viene siendo la causa raíz que otras, ¿no? O sea, por ejemplo, una puede ser neutra y otra puede ser negativa, así como lo tenemos aquí. Y entonces nosotros podríamos agarrar y tomar, digamos que la propuesta de solución que ataca o aborda de mejor manera lo que viene siendo la causa raíz del problema que estamos abordando en el proyecto, ¿sale? Esa sería como tal una forma en la cual podemos elegir. Otra sería a través de lo que viene siendo un promedio, por así llamarlo. Por ejemplo, aquí tenemos que la propuesta de solución 1 tiene un 1, un 0, bueno, la 2 tiene un 0 y la 3 tiene un -1. Y para lo que viene siendo la evaluación contra lo que vienen siendo las consecuencias, tenemos un 1, un -1 y un 2, ¿sale? Entonces, literalmente podríamos agarrar y sumarlos, por ejemplo. O sea, la propuesta 1 tiene un 1 positivo en la evaluación contra consecuencias y la propuesta 1 en la evaluación contra causas igualmente tiene un 1. Por lo tanto, la propuesta de solución 1 tiene un valor de 2, ¿no? O igual si sacan un promedio, pues es un valor de 1, ¿no? La propuesta de solución 2 tiene un 0 en la primera evaluación y tiene un -1 en la segunda, entonces tiene un -1, pues. Y lo que viene siendo la parte de la propuesta de solución 3 de evaluación y despido, que tenía un -1 para las causas, tiene un +2 para las consecuencias. En este caso pues, tendríamos más 2 menos 1, tendríamos un 1 positivo, por así llamarlo. Por lo tanto, lo que viene siendo la propuesta 1 va a ser la que tiene más, digamos que efectos positivos sobre lo que vienen siendo las causas y consecuencias del problema, ¿sale? Y de igual manera contra lo que viene siendo la parte de los criterios. La idea como tal sería identificar cuál es la propuesta de solución que tiene mayores beneficios con respecto a lo que vienen siendo causas y consecuencias y literalmente cuál de estas propuestas de solución va más de acuerdo a los criterios que nosotros planteamos para el proyecto, ¿sale? Esa como tal sería la forma en la cual nosotros podemos elegir qué proyecto o qué propuesta de solución vamos ya a materializar a través de un diseño en forma, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, hay alguna pregunta? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, profe, vamos bien. Ok, excelente. Gracias, Javier. Gracias, Mario. Ok, entonces vamos a continuar, ¿sale? Miren, en este caso, después de esta cuestión de agarrar y elegir una propuesta de solución, vamos a tener justamente una descripción de las características que van a conformar ya a la propuesta de solución que elegimos, ¿sale? En este caso, las características de la propuesta de solución van a ser muy generales, porque en este caso recuerden que el análisis morfológico como tal, pues nada más nos describe características, digamos que demasiado generales, ¿no? O sea, nos dice qué tipo de microcontrolador o qué tipo de motor, etcétera, ¿no? De cuánta fuerza, etcétera. Pero pues ahí todavía no elegíamos especificaciones técnicas muy detalladas, ¿no? Por ejemplo, lo que viene siendo el torque, lo que viene siendo la eficiencia, lo que viene siendo la parte de la cantidad de corriente consumida, voltaje consumido, etcétera, ¿no? Entonces, literalmente aquí nosotros vamos a ver que las propuestas de solución que nosotros ya tenemos en mano van a ser, digamos que, características muy generales. Sin embargo, ya son suficientes como para poder generar un diseño en forma. Ahora bien, derivado de esto, bueno, ya la clase pasada como tal les dejé este entregable 6, ¿sale? Que era justamente que evaluaran las propuestas de solución en base a lo que vienen siendo los criterios de selección, lo que vienen siendo causas y consecuencias, y eligieran una de ellas en base a los resultados que agarraran y encontraran. Ay, perdón, es que vengo bien cansado. Que encontraran en base a lo que viene siendo esta evaluación, ¿sale? En base a los beneficios o a los efectos positivos, negativos y neutros que encontraran en base a esta evaluación, ustedes eligen una propuesta de solución y explican el por qué, ¿sale? Nada más la idea como tal es esa, de este entregable 6, ¿sale? Ahora bien, después de que ustedes ya tengan una propuesta de solución elegida, vamos a pasar directamente ya a la parte del diseño del producto. En esta etapa nosotros ya vamos a diseñar a detalle las características que van a regir a nuestro producto, sistema o máquina, ¿sale? En este caso, nosotros vamos a ver que después de haber evaluado y seleccionado una de las propuestas de solución, podemos profundizar ya en las especificaciones que van a conformar a nuestra máquina, sistema o producto, ¿sale? En este caso vamos a ver que se debe recordar que las especificaciones indican las características con las que debe de contar el producto para ser desarrollado y con las cuales podremos establecer la funcionalidad deseada y cubrir los requisitos para satisfacer las necesidades del cliente, ¿sale? Recuerden, nunca hay que perder eso de vista. Tenemos que, a ver si que el objetivo como tal del proyecto, del sistema o del producto como tal,
es satisfacer necesidades. Pueden ser necesidades de la empresa, pueden ser necesidades del cliente, o pueden ser necesidades de cualquier, o personales también, no hay problema, ¿sale? Pueden ser también necesidades personales de la empresa o del cliente o usuario, ¿sale? Sin embargo, la idea como tal siempre va a ser la misma. Tenemos que satisfacer necesidades o resolver problemas o aprovechar oportunidades para que realmente nuestro producto, sistema o máquina tenga un final feliz, por así llamarlo, ¿no? En este caso vamos a ver justamente que para poder lograr satisfacer las necesidades, tenemos que desarrollar una funcionalidad en específico con nuestra máquina, sistema o producto, ¿sale? Y esta funcionalidad solamente se va a llevar a cabo a través de lo que vienen siendo características técnicas ya definidas y bien detalladas, ¿sale? Estas características técnicas van a ser parte de lo que vienen siendo dispositivos, en este caso motores, actuadores, sensores, etcétera. Y esos como tal, estos dispositivos como tal, van a estar interconectados entre sí para formar literalmente un producto o un sistema, digamos que va a trabajar en armonía, ¿no? Para poder generar la funcionalidad deseada, ¿sale? Ahora bien, en base a eso nosotros vamos a tener que tener en consideración lo que viene siendo el entender qué materiales, qué forma, qué tamaño, cuáles van a ser las características, qué uniones, qué interfaces tenemos que involucrar para generar esta máquina, este producto, y sobre eso poder satisfacer estas necesidades a través de la funcionalidad del dispositivo o la funcionalidad del producto, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a ver que en esta etapa de diseño vamos a definir formas, vamos a definir procesos de producción, vamos a definir materiales y obviamente vamos a proponer prototipos para poder desarrollar lo que viene siendo una forma de validar este sistema o este producto que vamos a desarrollar, ¿sale? Ahora bien, derivado de esto, pues vamos a ver que para definir a detalle las especificaciones y características técnicas que debemos de incorporar a nuestro diseño, es importante considerar todas las posibles funciones, entornos, trabajos, procesos, usuarios y en general todo aquello que esté relacionado con la operación y funcionamiento del producto, ¿sale? En este caso, y obviamente en esta cuestión de esta etapa del desarrollo del proyecto, vamos a ver todas las posibilidades de uso que vamos a tener con nuestro producto para que realmente pueda, digamos, que tener la mejor calidad posible al menor costo posible, ¿sale? Esa como tal sería como la idea, ¿sale? Porque nosotros hasta ahorita hemos visto, digamos, que funcionalidades generales y que queremos que tengan así como de cajón. Sin embargo, cuando nosotros diseñamos, cuando nosotros desarrollamos un producto, tenemos que visualizar todo el panorama, tenemos que visualizar cómo se va a desechar, cómo va a estar formado, cómo se va a interconectar, literalmente todo, ¿sale? O sea, cómo se va a transportar, etcétera, ¿sale? Y justamente esta etapa de diseño, del diseño del producto tiene que ver con, primero, entender cuáles van a ser todas las posibles funciones y usos que se le va a dar a este producto y sobre eso, entender qué forma debería de tener, qué material debería de tener, qué tamaño debería de tener, etcétera, ¿sale? Y para eso nosotros vamos a meternos justamente a lo que viene siendo la parte de la conceptualización, ¿sale? La conceptualización como tal es un proceso que implica el desarrollo, construcción y ordenación de ideas, ¿sale? Esa es la parte más importante de esta cuestión del diseño. Nosotros para poder diseñar, para poder definir características, tamaños, formas, tolerancias, etcétera, tenemos que tener un concepto en mente, ¿sale? Y el concepto como tal tiene que ver con eso, con ordenar y construir ideas que permitan representar las características y cualidades del objeto que queremos crear, ¿sale? Esa como tal sería la idea de esta etapa, ¿sale? La conceptualización como tal de un producto es la versión detallada de las características del producto en términos significativos para el consumidor. Esto es muy importante que lo tengan bien presente, ¿sale? Porque nosotros cuando generamos un producto, primero lo pensamos, primero lo imaginamos, lo describimos a detalle de manera conceptual y ya que tenemos el concepto bien determinado y bien definido, ahora sí procedemos a definir los tamaños, dimensiones, tolerancias, ¿en base a qué? En base justamente al concepto, ¿sale? Y bueno, con el fin de conceptualizar a detalle el producto a desarrollar, es importante tener en consideración cada uno de sus procesos, usos, funciones, materia prima, resultados, productos que genera, etcétera. O sea, literalmente nosotros vamos a detallar todas las posibilidades que tiene este producto para poder tener un concepto bien detallado acerca de qué tenemos que crear o qué tenemos que manufacturar, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, hay alguna pregunta? ¿Hasta acá se entiende todo? Sí, profe. Hecho.
Pues vamos a continuar. Miren, en este caso, para que nosotros podamos conceptualizar lo que viene siendo un producto, vamos a hacer uso justamente de este diagrama, ¿sale? En este caso, de conceptualizar la solución, tenemos que definir muchas características que conforman, en este caso, a un producto en sí, ¿sale? En este caso, nosotros vamos a ver que el producto como tal, cualquier tipo de producto que nosotros imaginemos, va a tener estos rubros, por así llamarlo, ¿no? O sea, literalmente va a tener competencia, va a tener un mantenimiento, va a tener un peso, va a poder generar desechos, va a tener un tamaño, va a tener un proceso para poder manufacturarlo, va a tener un usuario, va a tener un tiempo de desarrollo del proyecto en este caso, va a tener un desempeño, va a tener un tiempo de vida útil, va a tener una estética, va a tener partes estándar o va a tener ciertas partes, ya sea partes estándar o partes hechas ¿cómo se dice? No a ojo, ¿cómo se dice? A medida, por así llamarlo, va a ser posible que este producto sea utilizado por una persona, por lo tanto tiene que tener características ergonómicas, va a tener ciertos materiales, va a tener características de seguridad, va a tener una interacción con el entorno y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, literalmente, cuando nosotros agarramos y conceptualizamos la idea de un producto como tal, tenemos que enfocarnos en, digamos que detallar todas y cada una de estas partes que conforman al producto, ¿sale? Tenemos que definir qué tipo de seguridad va a tener, qué tipo de materiales, o qué características debe de tener el material, el tipo de ergonomía, si va a ser manual, si se va a utilizar con el codo, por ejemplo, etcétera, y cosas así. La estética que debe de tener, lo que viene siendo, qué debe de representar, por ejemplo, el tiempo de vida útil, cuánto queremos que esté trabajando sin parar o sin que se dañe, el desempeño, el tiempo de desarrollo, el tipo de usuario que lo va a manejar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, literalmente nosotros cuando generamos la conceptualización, tenemos que abordar todas estas áreas que influyen en las características del producto. ¿Sale? En este caso, y se los puse así como más fácilmente para que se pueda llevar a cabo esta etapa de conceptualización lo más fácil posible, lo más fácilmente posible. Todas estas características como tal se las resumí en lo que vienen siendo preguntas, ¿sale? Es decir, para cada una de estas características, seguridad, entorno, competencia, mantenimiento, etcétera, les generé preguntas que les van a permitir definir las características de su producto con respecto a cada rubro, ¿sale? O sea, para lo que viene siendo, por ejemplo, la ergonomía, para el rubro de ergonomía, pues les dejé preguntas que van a permitirles entender cómo deberían de diseñar su máquina o su producto para que fuera ergonómica o para que pueda utilizarse de la mejor manera posible, por ejemplo, ¿sale? Y eso es para cada una de las características o rubros que tienen aquí, ¿sale? Materiales, partes, estética, tipo de vida útil, desempeño, usuario, proceso de manufactura, etcétera, ¿sale? Y literalmente vamos a ver las preguntas. Digo, la idea como tal del siguiente entregable, que es el entregable 6, entregable 7, es justamente que respondan a estas preguntas. No es tanto problema, nada más es cuestión de que las respondan y sobre esas respuestas que ustedes den, entiendan qué características tiene que tener su producto, ¿sale? Esa como tal es la idea. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver lo que vienen siendo preguntas para la conceptualización enfocadas a desempeño, ¿sale? Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿qué tipos de movimiento debe realizar el producto? ¿Qué velocidad debe desarrollar? ¿Sale? ¿Qué fuerzas debe ejercer el producto? Magnitud, dirección, frecuencia. Vamos a decir que frecuencia es cada cuándo tiene que generar la fuerza. Dirección es pues, hacia dónde va a girar, ¿no? Derecha o izquierda, si va a ser un giro, si va a ser un movimiento lineal, etcétera, ¿no? Magnitud, pues literalmente tiene que ver con lo que viene siendo cuánta fuerza, ¿no? O sea, 50 kilopascal, bueno, no, 50 kilogramos fuerza, lo que viene siendo 5 newtons, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Lo que viene siendo el punto 3 es cuáles son los requerimientos de energía del producto. En este caso tiene que ver con cuánta energía consume o cuánta energía quieren que consuma, ¿sale? Con respecto a corriente y voltaje. ¿Hay alguna restricción del tipo de energía que se va a utilizar? O sea, si se puede utilizar neumática, hidráulica, o si solamente va a ser eléctrica, por ejemplo. ¿Cómo debe ser el suministro, almacenamiento y manejo de energía? En este caso, pues tiene que ver con lo que viene siendo ver si van a requerir lo que viene siendo, por ejemplo, un reductor de voltaje, si van a tener lo que viene siendo una fuente conmutada. Para lo que viene siendo el almacenamiento, pues si va a utilizar una batería, o si va a estar conectado, o si no va a tener ninguna batería, ¿no? Si el almacenamiento de energía va a ser automático, es decir,
Si nosotros conectamos a la corriente eléctrica el dispositivo o máquina, si se va a cargar solito y va a dejar de trabajar la batería cuando se esté cargada completamente, ¿no? Y el manejo de energía, pues es lo mismo, ¿no? ¿Cómo van a administrar la energía de sus productos? ¿Sale? La idea como tal sería esa, para lo que viene siendo desempeño. Para el entorno, pues literalmente es lo mismo. ¿Cuáles son los requerimientos de iluminación? ¿Cuáles son los requerimientos de seguridad para el almacenamiento del producto? ¿Para qué? Para que el entorno no le haga daño al producto. O sea, es como el alimentador para perros, ¿no? Por ejemplo, si lo ponemos cerca de un pasillo o de una puerta, pues puede que hasta la misma persona que le da de comer al perro salga corriendo y patee el, el alimentador o el suministrador de comida para mascotas, ¿no? Y entonces puede dañarlo. Digo, es algo que puede pasar. Entonces la idea como tal es que estas preguntas para la conceptualización les permitan visualizar posibles escenarios que puedan dañar o ser, ser parte de un rubro o de un atributo que deberían de considerar a la hora de diseñar su producto. ¿Sale? ¿Para qué? Para poder identificar más características que deberían de estar inmersas en su producto para evitar que se dañe fácilmente o que cause algún accidente, por ejemplo. Por ejemplo, una máquina, por ejemplo, será una trituradora de hojas o cosas así, puede ser peligrosa si nosotros no diseñamos adecuadamente la cuestión del entorno, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte de la seguridad aquí. O sea, ¿cuáles serían los requerimientos de seguridad? Pues evitar que, por ejemplo, la persona meta la mano, ¿no? Ay, ¿cómo evitamos que meta la mano? Ah, pues podemos poner un filtro de hojas que tenga una dimensión suficiente para dejar pasar las hojas, pero que evite que las personas puedan meter la mano. Eso podría ser un ejemplo, ¿no? Otra posible característica que podríamos proponer sería, por ejemplo, utilizar lo que viene siendo, ¿cómo se les llama? Cortinas ópticas. Las cortinas ópticas literalmente son sensores que están hechos de LEDs infrarrojos, y estos LEDs infrarrojos como tal generan lo que vienen siendo varios haces de luz, que en cuanto uno agarra y traspasa ese haz de luz como tal, se genera una alarma y puede detener una máquina para evitar que se genere un accidente, ¿no? Entonces, literalmente estas preguntas para la conceptualización van a plantear diferentes escenarios, les van a preguntar literalmente cuáles podrían ser las características de su producto en base a este rubro, y sobre ello ustedes van a contestar y entender qué características más pueden añadir a su producto, en base a la forma, en base al tamaño, en base a la funcionalidad, en base a la estética, a lo que ustedes quieran, ¿sale? Ay, ya me cansé. Hasta acá, chicos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Las preguntas que tenemos que van a venir en la actividad. Sí, en este caso la idea como tal es de que todas las preguntas que les dejé aquí, por ejemplo, la idea como tal no es verlas todas a detalle porque son varias, o sea, en este caso son 13 rubros. Partes estándar, seguridad, proceso de manufactura, usuario, ergonomía, materiales, estética y forma, tamaño, competencia, mantenimiento, vida de servicio, entorno y desempeño, ¿sale? La idea como tal es de que sí respondan cada una de ellas, ¿sale? La idea no es de que respondan así como que, ay, tengo que hacer esto y lo otro de acá. Bueno, o sea, sean muy puntuales a la hora de responder, no se extiendan tanto, no es necesario que metan muchas letras, sino que más bien la cuestión es una pregunta, digamos que no es tanto la cantidad de palabras que puedan meter a este entregable, sino más bien tiene que ver con que ustedes puedan razonar la pregunta, analicen cómo podría funcionar su máquina en base a lo que vienen siendo estas preguntas, y sobre ella digan, ah, pues requiere una batería recargable, ¿no? O requiere un banco de baterías de, no sé, 12 amperes, por ejemplo. Y ya sobre eso, pues nada más le ponen, ah, pues va a tener una batería de 12 amperes, para durar funcionando, por ejemplo, 3 horas, ¿no? Y ya con eso, o sea, digamos que esa como tal sería una respuesta aceptable para cada una de las preguntas que tenemos acá, ¿sale? Sí contesté la respuesta, digo, sí contesté la pregunta, ¿hay alguna duda? Sí, está bien, ¿verdad? Hecho. Sale, por ejemplo, esta parte de la seguridad. Por ejemplo, ¿qué accidentes relacionados con el uso del equipo por parte del operador pueden ocurrir? Ah, pues por ejemplo, si, por ejemplo,
Por ejemplo, los bebés Cabbage Patch que tenían un mecanismo que mordía dedos, creo, ¿no? Pero bueno, en esencia como tal, para el producto como tal, podría ser que, por ejemplo, si ustedes, bueno, si el equipo del alimentador para mascotas pusiera en consideración esta pregunta, puede decir, ok, ¿qué accidentes podría sufrir el perrito a la hora de estar operando el sistema, ¿no? Ah, pues que tal vez el perrito trata de meter la pata donde se genera el giro del servomotor y puede, no sé, prensarle la pata o la uñita, ¿no? Ah, ok, entonces, ¿qué característica deberíamos de incorporar al producto para evitar que eso pase? Ah, pues entonces vamos a ponerle lo que viene siendo un cilindrito o una como ventanita alargada para evitar que la pata completa del perrito pueda entrar, por ejemplo. Y así como tal evitan justamente que pueda ocurrir ese accidente, ¿sale? La idea como tal es esa, poder identificar posibles escenarios de operación de su producto y en base a esos escenarios poder definir, ah, ok, pues quiero que para evitar esto requerimos ponerle esta característica o la otra, ¿no? Y así sobre eso podemos evitar justamente que estos problemas o estas situaciones puedan ocurrir, ¿sale? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta acá sí se entiende la idea del entregable? No, no, todavía no vemos el entregable, pero sí se entiende la idea de generar estas preguntas de conceptualización. Sí, profe. Excelente. Bueno, pues vamos a continuar. Digo, esto como tal es lo mismo que les acabo de decir. O sea, la idea como tal es de que estas preguntas les sirvan para generar una lista de posibles características o especificaciones complementarias, ¿sale? Para tomarlas en cuenta y sobre ellas, pues describir a detalle el sistema en general, ¿sale? Recuerden, diseñar como tal es describir. Describimos las características mecánicas, térmicas, funcionales, lo que viene siendo tamaños, tolerancias, etc. Entonces, al final de cuentas, la idea como tal es describir todas las partes que van a conformar a nuestro sistema en base a lo que vienen siendo todas esas características, ¿no? Tamaño, fuerza, precisión, distancia, movimiento, etc. ¿Sale? Y bueno, además de esto, como tal, las preguntas enlistadas se recomienda hacer todas las preguntas posibles para permitir identificar características y funcionalidades que no hayamos considerado al principio, ¿sale? Esto como tal es parte de la conceptualización y pues literalmente el entregable 7 tiene que ver con eso. En base a las propuestas de solución seleccionadas o a la propuesta de solución que ustedes hayan seleccionado, van a responder las preguntas de conceptualización y en base a esas preguntas de conceptualización van a describir el comportamiento deseado de su sistema para cada rubro, ¿sale? En base a lo que viene siendo el desempeño, el entorno, el tamaño, la forma, lo que viene siendo la estética o lo que viene siendo la parte de la seguridad, todo eso como tal, son estas 13 partes. Literalmente son 13 partes, como los 13 fantasmas de la película. Estas 13 como tal, estos 13 rubros les van a permitir identificar otras características complementarias para su producto, ¿sale? Y pues literalmente este sería el entregable 7, ¿sale? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Ok. Y bueno, pasamos a lo que viene, bueno, si no hay dudas ni preguntas, pasamos a lo que viene siendo la siguiente parte del tema, ¿sale? Vamos a pasar acá. Cerramos esto, guardamos y abrimos esto. Permítanme un momento, comparto pantalla. 3 puntos, ahí está. Sale. ¿Ahí se alcanza a ver la pantalla? ¿Ahí se Yo sí alcanza a lo ver la veo. pantalla, chicos? Ah, ok. Gracias. Ok, bueno, en este caso nosotros ya tenemos lo que viene siendo la parte de, bueno, ya estamos dentro de lo que viene siendo la etapa de diseño, ¿sale? Por ejemplo, ¿a ustedes ya les dieron la materia de diseño de sistemas mecatrónicos? Sí, profe. Ok, excelente. Por ejemplo, Mario, ¿me puedes describir cuál es el proceso de diseño de un sistema mecatrónico? Sí, O- se tenía que saber primero como los requerimientos, ajá, luego se hacía lo de investigación, ajá. este, luego, ¿qué más? Luego,
Ay, ya se me olvidó, profe. Ok, no hay problema. Digo, dependiendo de... bueno, ¿quién más se acuerda del proceso de diseño de sistemas mecatrónicos? ¿O cómo se lo enseñaron a ustedes? Digo, no hay problema. O sea, al final de cuentas la idea es recapitular lo que viene siendo el proceso de diseño de sistemas mecatrónicos para poder abordarlo ya en la parte de diseño. ¿Quién se acuerda? Bueno, si no, no hay problema. Vamos a iniciar con esto. Digo, en esencia como tal, cuando yo llevé la materia de diseño de sistemas mecatrónicos, yo llevaba este procedimiento, ¿sale? Estas etapas del proceso de diseño de un sistema, ¿sale? Primero identificamos lo que viene siendo la necesidad, salidas deseadas y entradas disponibles. Analizábamos lo que viene siendo el problema como tal, para definir justamente los requerimientos. En base a eso definíamos especificaciones de las funciones y la estructura de la solución. En base a eso, conceptualizábamos las soluciones preliminares y sobre eso evaluábamos las soluciones y seleccionábamos una, ¿sale? Derivado de eso, dividíamos la solución elegida en módulos, ¿sale? En este caso, la parte como tal es definir lo que viene siendo, por ejemplo, hasta el momento nosotros tenemos una forma muy similar a esta parte de la etapa del proceso de diseño, ¿sale? Hasta el momento ya tenemos lo que viene siendo una solución elegida con ciertas características. Ahora, esa solución que nosotros tenemos la vamos a dividir en partes, en módulos, módulos mecánicos, eléctricos, electrónicos, informáticos, etcétera. Y en base a esta división de módulos, nosotros vamos a diseñar a detalle cada uno de estos módulos, ¿sale? Es decir, si nosotros tenemos un módulo que es mecánico, que nos permite transmitir la fuerza de un motor a pasos para, no sé, para generar lo que viene siendo 3 veces el torque como tal, pues entonces nosotros ahora vamos a ver el diseño a detalle de este tren de engranes, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué? Para poder generar lo que viene siendo esa multiplicación de fuerza, por así llamarlo. Igual, si nosotros tenemos un módulo de electrónico que se enfoca justamente en sensar el estado de un sistema, ¿a través de qué? A través de un sensor óptico, por ejemplo. Pues entonces tenemos que definir y diseñar las características primero del sensor óptico y las características de la tarjeta de control para poder entender justamente la información que nos va a mandar el sensor, ¿sale? Que fuera, por ejemplo, voltaje analógico o que fuera lo que viene siendo una señal digital. Todo eso como tal lo tenemos que diseñar a detalle a través de lo que viene siendo el diseño de cada módulo. Un módulo eléctrico, un módulo electrónico, un módulo informático, un módulo de control, etcétera, ¿sale? Después de que nosotros diseñemos a detalle cada uno de estos módulos, ahora sí vamos a pasar a literalmente detallar el sistema total, ¿sale? Es decir, a tomar todos y cada uno de estos módulos que tenemos ya diseñados a detalle y los vamos a integrar como un solo sistema, ¿sale? En esta parte de diseñar a detalle el sistema total, lo que nosotros vamos a hacer justamente es identificar interfaces, ¿sale? Elementos que interconecten un dispositivo con otro para asegurarnos que sean compatibles entre sí, ¿sale? Ya que nosotros tenemos esta compatibilidad entre dispositivos al conformar justamente el sistema total, ahora sí, ya tenemos lo que vienen siendo todas las partes que van a conformar a nuestro sistema mecatrónico. En base a todas estas partes que van a conformar a nuestro sistema mecatrónico, vamos a proceder justamente a definir los procesos de producción para generar cada una de estas partes. En este caso tenemos que ver con lo que viene siendo la parte electrónica, pues la forma en la cual vamos a generar las partes de la PCB de nuestros circuitos, ¿no? En este caso las pistas de nuestros circuitos, a través del método de impresión por plancha, por ejemplo, puede ser a través de tóner, puede ser a través de lo que viene siendo película fotosensible, puede ser a través de fresado CNC, puede ser a través de grabado por láser, etcétera, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, para cada uno de los módulos que nosotros diseñamos a detalle en la etapa 7, que es esta parte de acá, para cada uno de estos detalles, bueno, para cada uno de estos módulos que diseñamos a detalle en este punto, y para los elementos de interfase que van a funcionar como vínculo o como traductor entre dispositivos y módulos, vamos a definir justamente todos y cada uno de los procesos de producción necesarios para poder manufacturar dichos dispositivos. La tarjeta de control, el sistema de transmisión de fuerza por engranes, lo que viene siendo el sistema de visión artificial, etcétera, 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 ¿sale? Y ya después de que nosotros definimos todos y cada uno de los procesos de producción que vamos a abordar en el desarrollo de nuestro producto, pasamos justamente a lo que viene siendo la parte de la producción, ¿sale? Literalmente ahí ya vamos a poder mandar a manufacturar
o literalmente hacer un prototipo que nos permita corroborar que el sistema está funcionando adecuadamente, ¿sale? Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Así, no hay límites, ¿eh? ¿Dudas o preguntas que tengan hasta acá? Inquietudes también, aclaraciones también puede ser, no hay problema. Profe, el entregable que se va a hacer con estas etapas, o sea, cubriendo del 1 al 10. En este caso, sí, o sea, literalmente la idea como tal es de que sí lleven a cabo estas etapas para generar lo que viene siendo el entregable de esta parte de acá. El entregable 8, que es literalmente el diagrama de bloques, ¿sale? Pero sí, en esencia sí tiene que llevarse este procedimiento. Y si digamos si hay cosas que no entran en el proyecto. ¿Cómo cuál no entraría? Digo, también para saber. Ok, digamos como la de, ¿qué será? Como lo de manufactura en la 10 Ah, ok. Mm, y en la por 3 la de ejemplo, especificación de funciones y estructura de solución. especificación de funciones, estructura de la solución. Ok, sí, en este caso para lo que viene siendo la parte de jabones, especificación de funciones y estructuras. Mm, por ejemplo, la parte de la especificación de funciones, pues sería, para lo que viene siendo los jabones es un poco más complicado, porque si no generan una función como tal, pero sí tienen una funcionalidad que es, por ejemplo, generar espuma y tener, por ejemplo, cierto grado de pH, por ejemplo. En ese sentido sí podrías indicar justamente las características que debería de tener, y ya con eso, o sea, si, por ejemplo, no se va a convertir en un transformer, ¿no? Eso no va a pasar, pero sí le puedes especificar lo que viene siendo eso, o sea, tiene que tener esta cantidad de acidez y pH y ya con eso, ¿no? O este grado de suavidad y ya. Ok, entonces se puede como tomar como un poco de cada una, pero a lo mejor no como englobarlo al 100, ¿no? Así es, sí, no es necesario agarrar y detallarlo al 100% cada una de estas partes. Por ejemplo, ahora sí que retomando también la otra que decías, la parte de producción o manufactura, por ejemplo, ¿cómo no entraría? Ajá, como esa de que dice materialización ya se borró. Materialización de la solución, como qué es, o sea, no la En vi. este caso como tal, ya es cuando, por ejemplo, en este caso pues no entra en tu caso, porque al final de cuentas tú producirías tu propio producto. Esta parte de la producción, manufactura o materialización como tal, sería justamente ya como mandarlo a producir, ¿no? O sea, identificar proveedores de este maquila, de este corte láser, de este corte por agua, la soldadura, los dobleces y todo eso. Y sobre eso, pues literalmente materializarla, ¿no? Obtener un prototipo. En este caso como tal, pues sí, como dices, no aplicaría porque no, pues toda la producción como tal sería tuya, por así llamarlo. Ok, ok. Sí, ya más o menos ya la agarré. Thank you. ¿Sale? Excelente. Chicos, igual, dudas, preguntas, aclaraciones, no se contengan, chicos, de verdad, aclaren las dudas, cualquier duda que tengan. A ver, mensajito, no. Este, Dime, Javier. en el entregable que acaba de mostrarnos en el anterior, en el 7 me Ah, parece, sí, dice que respondamos las preguntas de conceptualización. ¿Cuántas ajá. son? O sea, todos los 13 aspectos que nos dio, o todas las, no sé, 4 por cada aspecto, o una de cada uno. Muy bien, a ver, déjenme les comparto la pantalla. Ahí está acá. Déjenme les comparto pantalla. Acá está. Comparto. Ventana y implantación de proyectos. Es esta de acá. Acá está. Ok. Ahí se alcanza a ver la imagen de las diapositivas. Sí, se ve. Excelente. Mira, Javier, en este caso tenemos lo que vienen siendo 13 rubros.
por cada uno de estos rubros que tenemos aquí, de materiales, seguridad y todo esto, vamos a tener cierta cantidad de preguntas. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 preguntas para desempeño. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para entorno y así sucesivamente. Entonces la idea como tal es de que respondan cada una de las preguntas que tenemos aquí para cada uno de los rubros, ¿sale? Va a haber puntos o preguntas que a veces no aplican, o sea, a veces son preguntas que son como que muy genéricas y no tienen, digamos que muy en específico, sí, o sea, no son preguntas específicamente para su producto, pues. Si alguna de esas preguntas no aplica para su producto, no la respondan, ¿sale? No hay problema. Sin embargo, recuerden, la idea como tal de resolver las preguntas no es nada más cumplir con el entregable, sino que más bien que les permitan estas preguntas ver todas las posibilidades que puede tener su producto, ¿sale? Tanto posibilidades positivas como posibilidades negativas o perjudiciales que podrían dañar a su producto o dañar a su usuario, ¿sale? Entonces la idea como tal es que respondan cada una de estas preguntas y obviamente siempre y cuando estas preguntas apliquen a lo que viene siendo su producto, y si no aplican, pues literalmente nada más no la responden, no hay problema, ¿sale? Ok. Hecho, un gusto. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta, comentario? ¿Hasta acá todo bien? Sí, de momento todo bien. Sí, profe. Hecho. Excelente, pues vamos a seguir, ¿sale? Déjenme, les comparto la otra pantalla. 3.2, cerramos esto. Se está... ok, cancelar, guardamos, que se está revelando el PowerPoint. A ver, compartir pantalla. 3.2, ahí está, ¿sale? Ahí se alcanza a ver la diapositiva. Ok, excelente, muchas gracias. Sale, pues vamos a continuar. Miren, en este caso nosotros vamos a ver justamente que esta es la etapa o las etapas del proceso de diseño, ¿sale? La idea como tal principalmente es esta. Nosotros definimos funcionalidades, sobre esas funcionalidades definimos lo que vienen siendo módulos que van a llevar a cabo estas funcionalidades, y esos módulos como tal los vamos a detallar de manera muy específica a través de los principios mecánicos, eléctricos, electrónicos, informáticos, programación, etcétera, ¿sale? Ya teniendo literalmente el detalle de cada uno de estos módulos como tal, ensamblamos todos los módulos y vemos justamente cómo tenemos que unir el módulo por ejemplo, el módulo de control con el módulo con el módulo mecánico, ¿no? Para unirlo, pues literalmente requerimos una etapa de potencia. Y justamente la idea como tal es identificar esos dispositivos o estos módulos que van a funcionar como interfaces para asegurarnos de que todos los dispositivos que van a integrar al sistema van a poder interactuar y comunicarse entre sí de una manera adecuada, ¿sale? Ya de ahí definimos justamente los procesos de producción y después mandamos a manufacturar o producir un prototipo, ¿sale? En este caso ya tenemos lo que vienen siendo, digamos que los puntos abordados ahorita. Ahora bien, esta es la parte interesante, ¿sale? Nosotros aquí, en lo que viene siendo el método de diseño de sistemas como tal, literalmente llevamos una secuencia, ¿sale? Primero aclarar y precisar el problema. Sobre esta aclaración y precisión o definición del problema, definimos una lista de exigencias, características o cosas que tenemos que cumplir a través de nuestro producto o nuestro sistema. De ahí definimos o determinamos las funciones y su estructura, que es lo que acabamos de hacer. Es decir, definimos justamente qué va a hacer el sistema, cuáles son las funciones que debe de llevar a cabo, y sobre eso definimos la estructura, es decir, los dispositivos que van a estar interconectados entre sí para poder generar esta funcionalidad, ¿sale? De ahí justamente definimos lo que viene siendo la estructura de funciones, que es literalmente, todos estos como tal son los resultados del trabajo, son en esencia como tal documentos, ¿sale? ¿Para qué? Para mantener lo que viene siendo la administración de un proyecto en forma. Ahora bien, después de esto como tal, pasamos a lo que viene siendo la búsqueda de los conceptos de solución y sus estructuras. En este caso es lo que acabamos de hacer, con lo que viene siendo la parte de la conceptualización, con la parte de agarrar y preguntar pues qué funcionalidades tendría con respecto a la seguridad, a lo que viene siendo el uso de energía, etcétera, 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 ¿sale? Y sobre eso, ya con todas las características que van a conformar a nuestro producto, definimos justamente los conceptos de solución, ¿sale?
Ahora, en base a este concepto de solución que vamos a tener, en base a la descripción de las características y funcionalidades que vamos a tener de nuestro producto, vamos a dividir o vamos a separar todas estas funcionalidades en módulos. En este caso, literalmente los vamos a dividir en módulos mecánicos, módulos eléctricos, módulos electrónicos, módulos informáticos. Por ejemplo, si nosotros tenemos que una funcionalidad o característica es que nuestro sistema de alimentación para mascotas lleve, por ejemplo, que guarde lo que vienen siendo los tiempos o los horarios en los cuales el perrito se acabó su comida y los horarios en los cuales tomó agua, por ejemplo, eso como tal es una descripción de la función que queremos que tenga el producto o la máquina, ¿sale? Y esto como tal, esta funcionalidad la vamos a poder traducir a un dispositivo o a un elemento o a un módulo que va a conformar a este sistema. En este caso, pues va a ser, por ejemplo, un módulo de control con un módulo informático. El módulo informático va a tener, por ejemplo, una base de datos y el módulo de control va a llevar a cabo lo que viene siendo el registro y envío de información a través de lo que viene siendo un cable USB o a través de lo que viene siendo un módulo Wi-Fi, ¿sale? Para llevar toda esta información a Internet y que el Internet como tal tome toda esa información y la guarde en una base de datos, ¿sale? Entonces, literalmente, de esta función que les acabo de decir, que es llevar a cabo el control de lo que vienen siendo los horarios en los cuales el perrito tomó agua, eso como tal involucra una tarjeta de control, que es un módulo electrónico, y involucra lo que viene siendo una base de datos, que en este caso podría ser considerado un módulo informático, ¿sale? Y entonces la idea como tal sería esa. Vamos a tomar todas las funcionalidades que vamos a querer integrarle a nuestro producto y esas funcionalidades las vamos a dividir en módulos, ¿sale? Para definir módulos mecánicos, módulos eléctricos, módulos electrónicos y demás. Aguas. Un módulo mecánico, ahora sí que podemos tener varios módulos de un solo tipo, ¿sale? Por ejemplo, un módulo mecánico puede ser un tren de engranes, puede ser una banda o un piñón cremallera, etcétera, o un mecanismo de 4 barras, ¿sale? Puede que nuestro sistema, puede que nuestro producto tenga 3 o 4 módulos de ese mismo tipo. Por ejemplo, podemos tener un tren de engranes acoplado a lo que viene siendo una banda transportadora, y eso como tal serían 2 módulos mecánicos acoplados entre sí, por ejemplo, ¿no? O podrían ser módulos mecánicos completamente independientes. Podemos tener lo que viene siendo una banda transportadora y además tener en otra parte de la máquina o del producto o del robot un mecanismo de 4 barras, ¿sale? La idea como tal es definir y identificar los módulos que vamos a tener interconectados entre sí para poder configurar a lo que viene siendo el producto total o el sistema total, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, bueno, de mi parte no. Los demás chicos, sin miedo a dudas, preguntas. Todo bien, profe. Ok, muchas gracias, Ixe. No, Ok, excelente, muchas gracias. Sale, gracias, Rafael. Pues entonces vamos a continuar, ¿sale? En este caso vamos a ver justamente que la idea de identificar estos módulos que van a conformar a nuestro sistema es justamente entender las características que debe tener cada módulo para llevar a cabo su funcionalidad, ¿sale? Ahora bien, ya que nosotros subdividimos los módulos, bueno, el sistema en módulos, o sea, literalmente tomamos un pastel, que es literalmente el sistema total, y lo partimos en cachitos, que en este caso son los módulos. Esos módulos en conjunto van a conformar a nuestro sistema total, ¿sale? Y entonces nosotros vamos a tener que definir lo que vienen siendo estructuras modulares, que en este caso es la forma en la cual un dispositivo o un módulo se interconecta o se relaciona con los demás, ¿sale? Tenemos que definir justamente cómo están involucrados e interconectados entre sí cada uno de los módulos que definimos en la división de módulos, ¿sale? Ahora, después de que nosotros ya tenemos esta división de módulos, tenemos que configurar los módulos de manera apropiada. En este caso es definir las características a detalle de cada módulo. Por ejemplo, el módulo de control, podremos tener que va a tener una LCD, ¿no? Y que esa LCD además va a tener, bueno, que para controlar esta LCD vamos a tener un microcontrolador. ¿De qué? Por ejemplo, de 8 bits, ¿no? Este microcontrolador consume cierta cantidad de corriente. Por ejemplo, si tenemos un Arduino Uno o un Arduino Nano, tenemos un consumo de corriente en específico. Y derivado de esto, nosotros tenemos que diseñar o definir las características de su fuente de energía. En este caso, podemos decir que, por ejemplo, maneja 3 amperes máximo de consumo total, y por lo tanto, pues manejamos lo que viene siendo una fuente de energía
que sea capaz de suministrar al menos estos 3 amperes de corriente a 5 volts, por ejemplo. Y entonces literalmente nosotros vamos diseñando y definiendo las características específicas de todos los elementos y dispositivos que requerimos tener para poder conformar cada uno de estos módulos, ¿sale? Para lo que viene siendo el módulo mecánico, por ejemplo, vamos a decir que requerimos un movimiento angular, por lo tanto podemos definir un módulo mecánico, que en este caso sería un mecanismo de 4 barras, por ejemplo. Y este mecanismo de 4 barras va a tener, por ejemplo, una fuerza de salida de 3 kilogramos fuerza, ¿sale? Y un dispositivo de entrada que sería un servomotor que cuenta con, por ejemplo, 1.5 kilogramos fuerza, por ejemplo, ¿no? Derivado de eso, tenemos que definir y diseñar las características del mecanismo de 4 barras. ¿Para qué? Para poder obtener lo que viene siendo 3 kilogramos fuerza de salida, cuando realmente nosotros estamos metiéndole 1.5 kilogramos fuerza de entrada, ¿sale? Y entonces la idea como tal es esa, tenemos que empezar a agarrar, tomar módulos, definir qué es lo que queremos que haga como salida, qué es lo que le vamos a meter de entrada y sobre eso diseñar las características intrínsecas o internas de lo que viene siendo dicho módulo, ¿sale? Eso lo vamos a hacer para cada uno de estos módulos. Y sobre eso vamos a conformar y caracterizar cada una de las partes o cada uno de los módulos que van a conformar al sistema en su totalidad, ¿sale? Ya después de que tenemos toda esta configuración de los módulos apropiados, ya ahora sí podemos configurar lo que viene siendo el producto total, ¿ya? En base a lo que viene siendo la forma en la cual todos los elementos o dispositivos van a interconectarse entre sí. Y sobre eso, pues ya podemos agarrar y definir todas y cada una de las características de las actividades necesarias para poder obtener cada uno de estos módulos, ¿sale? Y hasta aquí, bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, vamos a continuar. Miren, algo importante que tenemos que tener en consideración es justamente esto, ¿sale? En esencia vamos a ver que los sistemas como tal, o sea, un sistema total, así como un sistema completo, generalmente está hecho de subsistemas, ¿sale? Los subsistemas pues son sistemas chiquitos que en conjunto generan las funcionalidades del sistema total, ¿sale? Ahora bien, cada uno de estos subsistemas está hecho o conformado por componentes, ¿sale? Y estos componentes, a su vez, están conformados por partes, ¿sale? Literalmente la idea como tal es entender todas y cada una de estas clasificaciones para cada uno de los módulos que vamos a crear, ¿sale? Esta descripción de las categorías o de las partes que van a conformar a nuestro sistema es muy, muy importante tenerla bien detallada para entender realmente cómo va a estar conformado nuestro sistema desde, ahora sí que casi desde nuestro primer tornillo, por ejemplo, hasta tener ya todo el sistema funcionando en su totalidad, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo esto, las partes, los componentes, los subsistemas y el sistema total, ya acoplado como un solo elemento, pues va a costar dinero, ¿sale? O sea, todas las partes que van a conformar el sistema van a costar dinero. Estas partes como tal van a conformar componentes. Estos componentes van a definir subsistemas y estos subsistemas van a conformar a nuestro producto o sistema total, ¿sale? Por ejemplo, vamos a poder verlo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que viene siendo un coche, ¿sale? El auto como tal, o el coche como tal, tiene un sistema, bueno, un subsistema un subsistema mecánico enfocado a lo que viene siendo la transmisión de el giro de las llantas, por ejemplo. Tiene un subsistema eléctrico que se encarga justamente de alimentar lo que vienen siendo las bobinas o lo que vienen siendo las bobinas o demás dispositivos para poder generar lo que viene siendo la explosión en el carburador, por ejemplo. Y lo que viene siendo la parte de control. En este caso tenemos un subsistema de control que es literalmente la computadora del coche, ¿sale? Cada uno de estos subsistemas, pues literalmente lleva a cabo una función, ¿sale? Que en conjunto, dichas funciones va a generar la función total del auto. Por ejemplo, la función total del auto sería irnos a Acapulco, por ejemplo, ¿sale? Entonces el sistema total, que es el auto, tiene subsistemas que aportan sus propias funciones, ¿sale? Ahora, estos subsistemas tienen componentes. Por ejemplo, lo que viene siendo la parte de la transmisión del coche,
pues es un subsistema mecánico, ¿sale? Es un subsistema que genera la transmisión del movimiento hacia las llantas, por ejemplo, ¿sale? Por ejemplo, este subsistema como tal, ¿qué componentes puede tener? Alguien que sepa de coches que nos diga qué componentes puede tener. Por ejemplo, componentes pueden ser justamente lo que viene siendo el tren de engranes, lo que viene siendo el árbol de levas, puede ser lo que viene siendo la estructura como tal del coche, ¿sale? Esos serían como tal los componentes. Por ejemplo, podemos tomar lo que viene siendo un tren de engranes, ¿sale? Tomamos el tren de engranes y ese tren de engranes como tal es un componente, ¿sale? ¿De qué? Del subsistema mecánico, ¿sale? Ahora bien, este tren de engranes como tal está compuesto por partes. En este caso, perdón, sí, este componente como tal, que es el tren de engranes, está compuesto por partes, ¿sale? Estas partes como tal, pues son literalmente el eje de los engranes, lo que viene siendo la estructura o el montaje sobre el cual están ensamblados los engranes y cada uno de estos engranes que forma parte del tren de engranes. Eso serían las partes, ¿sale? Entonces, literalmente la idea como tal es desglosar el producto, digamos que desde la parte más general hasta identificar todos y cada uno de sus tornillos prácticamente. Digo, no, ahorita en esta cuestión del trabajo, para lo que viene siendo este proyecto de la materia, pues no les voy a pedir, digamos, que me cuenten cuántos tornillos van a tener específicamente, ¿no? Se puede hacer, si lo hacen es mucho mejor, pero al final de cuentas, llevarlo a ese grado de detalle les va a costar mucho tiempo, ¿sale? Sin embargo, pues es importante que identifiquen, digamos, que de manera general, las partes que van a conformar a los componentes, que van a conformar a los subsistemas, que en conjunto todos los subsistemas van a formar al sistema total, ¿sale? La idea como tal sería esa, identificar justamente partes, componentes, subsistemas y el sistema total que va a estar compuesto por todos los demás, ¿sale? Mira, Ixe me dice, un árbol de levas, los pistones de combustión. Muy bien, exactamente, los pistones de combustión. Excelente. Por ejemplo, ese como tal sería un componente, ¿sale? Y las partes como tal serían justamente lo que vienen siendo los ejes de rotación, lo que vienen siendo los pistones como tal, y lo que viene siendo la cámara, por ejemplo, ¿sale? Así es, Ixe, muy bien. Igualmente un árbol de levas, ¿sale? La idea como tal es esa. Nosotros vamos a tener en consideración primero el sistema total y sus funciones totales, por así llamarlo. En base a esas funciones totales y a ese sistema total, el sistema lo dividimos en subfunciones o en subsistemas, por así llamarlo. Y estos subsistemas, a su vez, van a estar hechos por componentes, ¿sale? Y estos componentes van a estar conformados por partes, ¿sale? En este caso, justamente la leva, lo que viene siendo el eje, y etcétera, ¿sale? La idea como tal es esa. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí se va entendiendo la idea de cómo desglosamos, digamos, que un sistema hasta llegar a una descripción de partes? Sí, pero por ejemplo, mecánico y eléctrico, ¿no? Y ya es un subsistema, ¿no? Ajá, Y tiene así sus es. partes cada quien. Ajá, así es, excelente. Sí, la idea como tal es esa, o sea, vamos a tener el módulo mecánico y ese módulo mecánico decimos, ok, pues tenemos que el módulo mecánico transmite energía a través de una banda dentada, un piñón y una cremallera, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos estos tres elementos. Ok, entonces tenemos banda, piñón, cremallera y entonces agarramos y estos componentes, que es literalmente el sistema de transmisión por banda, el sistema de transmisión por cremallera y demás, los dividimos en partes. ¿Para qué? Para identificar justamente todo, cómo está armado, por así llamarlo. Es como cuando nosotros de repente, de niños, desarmábamos algo y decíamos, pues tiene un tornillo, tiene una liga, tiene un eje, tiene una cosa que no identifico que es plástica y es redonda, y así, ¿no? Entonces prácticamente la idea es esa, es comprender realmente cómo va a estar armado nuestro producto, ¿sale? Con qué partes, de qué dimensiones, de qué tamaño, si es una dimensión estándar, si va a ser una dimensión milimétrica, etcétera, ¿sale? La idea como tal es esa, ¿sale? Vamos a continuar. Y miren, esta cuestión de lo que viene siendo sistema, subsistema, componente y parte es algo muy importante a la hora de desarrollar un proyecto. Porque, digamos que para que nosotros podamos generar un componente, por ejemplo, un tren de engranes, tenemos que llevar a cabo ciertas actividades. Por ejemplo, el medir la distancia entre los ejes, definir lo que viene siendo la dendum, lo que viene siendo la distancia entre dientes, etcétera, y como tal agarramos y definimos, ok, pues requerimos estas distancias, estas distribuciones,
Y para poder ensamblar este tren de engranes, pues requerimos una placa de acero, cortar lo que vienen siendo los barrenos y pues meterle lo que viene siendo un perno, ¿no? Por ejemplo. Y entonces eso como tal son actividades que tenemos que llevar a cabo sí o sí para poder obtener el tren de engranes, ¿sale? Entonces literalmente es algo que sí o sí tenemos que llevar a cabo. Como nos va a costar tiempo y como nos va a costar material y como nos va a costar también pagarle a la persona que vaya a llevar a cabo esta actividad, pues también se traduce a costo económico, ¿sale? Entonces, literalmente, la idea como tal es esa, tener una idea bien detallada, a nivel a un buen nivel de detalle, que nos permite entender realmente qué actividades tenemos que hacer y cuánto nos va a costar, ¿sale? El tener en consideración cuánto nos va a costar, cuánto tiempo nos va a tomar y qué tenemos que obtener como resultado, nos va a dar mucha claridad acerca de, por ejemplo, a quién se lo tenemos que delegar, ¿sale? Si nosotros tomáramos a un ingeniero electrónico y le decimos que queremos un tren de engranes de 3 por 50, por ejemplo, pues no lo va a poder hacer, ¿no? Y aun cuando tenga toda la disposición, todas las herramientas, todo el dinero del mundo, se va a tardar mucho tiempo. Entonces, pues literalmente no va a ser óptimo. La idea como tal es esa, tener en consideración justamente las características bien a detalle de lo que va a hacer nuestro sistema en base a sus subsistemas, a sus componentes y a sus partes, y en base a ello entender la naturaleza de la actividad. Si va a soldar, si va a cortar, si va a barrenar, si va a diseñar, y sobre esas actividades o sobre esas naturalezas de la actividad, delegar a las personas correspondientes, digamos que la actividad que saben hacer mejor para que les sea fácil y cueste la menor cantidad de tiempo y dinero posible, ¿sale? Esa como tal sería la idea de justamente tomar en consideración toda la subdivisión del sistema para definir componentes, partes, subsistemas y el sistema total, ¿sale? Y justamente derivado de esto de definir el desglose de los subsistemas como tal, es importante, digamos que traducirlo a través de lo que vienen siendo los diagramas a bloques, ¿sale? Un diagrama a bloques, recuerden que es una descripción o una representación gráfica que nos permite literalmente explicar o representar qué dispositivo, qué parte, qué componente está unida una con otra, ¿sale? Eso como tal nos va a permitir entender justamente qué es lo que tenemos que meter a qué dispositivo para obtener qué resultado, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos lo que viene siendo un plato de CD. En este caso, bueno, esto es como el diagrama a bloques de lo que viene siendo un reproductor de discos MP3, por ejemplo, que ya lleva mucho tiempo que ya no se usan, pero pues a ustedes yo creo que sí les tocó ver. ¿Sale? Entonces, literalmente nosotros vamos a agarrar y tomar lo que viene siendo nuestro CD. Nuestro CD lo metemos al plato de CD y el plato de CD, en base a lo que tenga el CD adentro, va a generar señales eléctricas, ¿sale? Tenemos el proceso, que es el plato de CD, la entrada, que es literalmente el disco CD, y la salida, que en este caso son señales eléctricas. Ahora bien, estas señales eléctricas se las aplicamos como entrada a un amplificador, ¿sale? Y el amplificador como tal va a agarrar y va a generar señales eléctricas más grandes de lo que vienen siendo las señales eléctricas que entraron, ¿sale? Igualmente tenemos una entrada, tenemos un proceso y tenemos una salida, ¿sale? Esta salida como tal, que son las señales eléctricas más grandes, igualmente se aplican o se introducen a otro dispositivo, que en este caso es la bocina. La bocina como tal, pues literalmente recibe señales eléctricas grandes y genera sonido, ¿sale? Igualmente la bocina tiene entradas, tiene el proceso y tiene las salidas, ¿sale? Y literalmente en esto se va a fundamentar el diseñar a detalle lo que vienen siendo nuestros productos, ¿sale? En base a lo que vienen siendo las funciones que nosotros queremos, vamos a definir y determinar dispositivos que van a llevar a cabo esa funcionalidad, ¿sale? Por ejemplo, si queremos un dispositivo que nos permita visualizar el estado del sistema, pues vamos a tener, por ejemplo, o vamos a poder proponer lo que viene siendo un dispositivo como una pantalla LCD, ¿sale? Para que la pantalla LCD funcione, tenemos que llevar a cabo lo que viene siendo un envío de señales que la pantalla LCD pueda interpretar, ¿sale? Y derivado de eso, pues vamos a identificar que es un formato, por ejemplo, ASCII, ¿sale? Entonces tenemos aquí que la entrada de esta pantalla LCD sería una señal de formato ASCII, por ejemplo, ¿sale? Y esta señal de formato ASCII como tal va a ser llevada a cabo a través de lo que viene siendo un procesador. Vamos a hacerlo así de volada, ¿no? Tenemos lo que viene siendo la pantalla... vamos a borrar esto. Vamos a ponerlo en letras para que se entienda, ¿no? Tenemos lo que viene siendo pantalla, ¿sale? Esta pantalla LCD literalmente recibe
información en formato ASCII, ¿sale? Ponemos info ASCII, ¿sale? Y entonces, para que nosotros podamos generar esta información en formato ASCII, tenemos que tener otro dispositivo. En este caso, lo que viene siendo un microcontrolador, por ejemplo. ¿Sale? El microcontrolador va a adaptar o va a adecuar la información a un protocolo de comunicación en formato ASCII, ¿sale? Ahora bien, para que literalmente la información pueda ser, digamos que presentada a través de la pantalla LCD, pues tenemos que tener información, ¿sale? Y en ese sentido, pues vamos a decir, supongamos que tenemos que tener, que queremos medir temperatura, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí temperatura. Realmente la señal de entrada. Para que nosotros podamos medir temperatura y mostrarla a través de una pantalla LCD, tenemos que definir lo que viene siendo un dispositivo, que en este caso sería un sensor, ¿sale? Y en este caso podemos agarrar y poner sensor. Nosotros podemos definir qué característica o qué formato queremos que el sensor maneje. Si nosotros tenemos que es un sensor, por ejemplo, un LM357, creo algo así, que es un sensor de temperatura, podemos agarrar y decir, ok, pues la salida del sensor pues va a ser un voltaje de corriente alterna, digo, voltaje analógico. De 5 volts, por ejemplo, 5 volts corriente directa. ¿Sale? Y entonces ahora sí, nosotros vamos a ver que, digamos que la temperatura como tal se aplica al sensor, el sensor toma esa temperatura y genera un voltaje analógico de 5 volts de corriente directa. Este voltaje analógico, digamos que se aplica a través del convertidor analógico digital del microcontrolador, y el microcontrolador toma esa información y la convierte en formato ASCII, que le proporciona a lo que viene siendo la pantalla LCD para que pueda ser muestreado, ¿sale? Literalmente este es el proceso que nosotros debemos de llevar a cabo para poder definir los dispositivos y partes que van a conformar a cada uno de los módulos del sistema y obviamente a cada uno de los subsistemas, componentes y partes que vamos a integrar en él, ¿sale? Hasta acá, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Todo bien, profe. Ok, excelente. ¿Los demás, chicos, dudas, preguntas, comentarios? ¿Hasta acá todo bien? Todo bien. Excelente, pues vamos a continuar, ¿sale? En este caso, justamente esta cuestión de utilizar los módulos, utilizar los diagramas a bloques para representar las partes, los componentes y los subsistemas de nuestros sistemas o que van a conformar a nuestro producto, es importante tenerla en consideración para que ustedes también, toda esta cuestión de identificar las partes que van a componer el sistema, las puedan representar a través de lo que vienen siendo diagramas a bloques para simplificarse la vida, ¿sale? Ay, ya me cansé. Bueno, en este caso, esta parte del sistema de control de lazo abierto y lazo cerrado, pues nada más es como un complemento de lo que les estaba diciendo, ¿no? En este caso, pues vamos a ver justamente que los diagramas a bloques como tal siempre van a tener entradas, procesos y salidas, ¿sale? Y literalmente nosotros vamos a ver que nuestros sistemas mecatrónicos generalmente cuentan con esta disposición de elementos o dispositivos, ¿no? Actuadores, sistemas mecánicos, sensores digitales y, bueno, sensores analógicos y digitales y sistemas de procesamiento o control. ¿Sale? ¿En qué? En un bucle completamente cerrado. En este caso nosotros vemos que justamente o sea, literalmente nosotros tenemos lo que viene siendo un sistema de control a lazo cerrado y pues que se diferencia mucho de lo que viene siendo un control a lazo abierto. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda qué es lo que hacía un sistema de control a lazo abierto, por ejemplo? ¿Cuáles eran sus principales características? Que no se retroalimenta y solo responde la salida es, creo que, o sea, solo responde a la entrada. Así Igual. es, excelente. Así es, literalmente nuestros sistemas de control a lazo abierto solamente reaccionan a la señal de entrada que le aplicamos, ¿sale? Literalmente no piensan, por así llamarlo. Y se dice, no existe un monitoreo de la salida con la retroalimentación. Exacto, dice, muy bien, ¿sale? Ahora bien, ¿qué característica tienen los sistemas de control a lazo cerrado? Que eliminan el error mediante retroalimentación. Excelente, Mario, perfecto. Justamente lo que nosotros estamos buscando lograr con un sistema de control a lazo cerrado es eliminar cualquier error o cualquier falla que nuestro sistema pudiera presentar, ¿sale? Y esta eliminación del error o de la falla se hace de manera completamente automática al retroalimentar el error
y aplicar lo que viene siendo una ley de control, ¿sale? Ya sea un sistema de control on-off, un PID o cualquier otro, ¿sale? Entonces, literalmente, la idea como tal es que nosotros generemos sistemas mecatrónicos que, en teoría, puedan, digamos que controlar su propio estado y su funcionamiento. ¿A través de qué? A través de lo que vienen siendo sistemas de control a lazo cerrado, ¿sale? Ay, ya me cansé. Ok, vamos a continuar, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver justamente que, digamos que en esta etapa del proyecto como tal, tenemos que identificar todos los dispositivos y elementos que van a conformar a los componentes, a los subsistemas, a los sistemas que van a conformar directamente al sistema total que vamos a armar, que en este caso va a ser el producto, sistema, robot o máquina que vayamos a desarrollar, ¿sale? Para eso nosotros podemos hacer uso justamente de lo que viene siendo el SEM igualmente, ¿sale? Sin embargo, en este caso no vamos a meternos tanto en el SEM, sino más bien en lo que viene siendo los diagramas a bloques, ¿sale? Para que nosotros podamos describir, digamos que la configuración que va a tener ya, digamos que la configuración final que va a tener nuestro sistema, tenemos que hacer uso justamente de lo que vienen siendo los diagramas a bloques. ¿Para qué? Para generar algo así, ¿sale? Nosotros vamos a tener lo que viene siendo una descripción de un sistema total en base a lo que vienen siendo subsistemas, en este caso subsistema 1 y subsistema 2, y cada subsistema va a contar con componentes y partes, que pues literalmente son otros bloques que están internamente interconectados entre sí. La idea como tal es esta, nosotros vamos a tener un GCS y un dron, ¿sale? Literalmente vamos a tener lo que viene siendo un módulo de envío de información, bueno, de envío y recepción de señales como tal para la comunicación del dron, y vamos a tener aparte lo que viene siendo un dron. Cada uno de ellos es un subsistema, y bueno, cada uno de estos subsistemas va a contar con componentes y partes que van a conformar a dicho subsistema, ¿sale? En este caso, el GCS como tal, va a tener lo que viene siendo una recepción de comandos, va a tener un envío de correos, va a tener un cálculo de la misión, un parámetro de misión, una recepción de estado del dron, comunicación del dron, envío RCTM, recepción de RCTM y sensores de humedad y temperatura. Literalmente todos y cada uno de estos dispositivos van a estar interactuando entre sí para conformar lo que viene siendo este subsistema. Igualmente, para lo que viene siendo el subsistema dron como tal, el dron va a tener una cámara térmica y sensores. Va a tener lo que viene siendo una detección de obstáculos y cuerpos calientes, y va a tener un procesamiento y log de datos de vuelo, ¿sale? Además de esto, vamos a tener lo que viene siendo una comunicación del dron a través del GCS, el cálculo de waypoints, que en este caso son cálculos de trayectorias, el controlador de vuelo, el IMU, el controlador gimbal, el gimbal y el ESC y los motores, ¿sale? Al final de cuentas, todos estos como tal van a ser componentes que en conjunto van a configurar a un subsistema, cada uno de ellos, ¿sale? Y el sistema total, que es literalmente un sistema de captura e información de datos para lo que viene siendo medir la temperatura de un volcán, es literalmente, eso como tal sería el sistema total o el producto final. Y ese producto total o sistema final va a ser configurado por subsistemas. Estos subsistemas internamente van a tener componentes interconectados y relacionados entre sí para poder generar una funcionalidad, digamos que por cada subsistema, y cada subsistema va a generar una funcionalidad, digamos que subfuncionalidad, que va a aportar para generarse el sistema total, ¿sale? Literalmente la idea es esa, vamos a tener que definir lo que vienen siendo las correlaciones e intercomunicaciones entre dispositivos para poder definir lo que viene siendo un subsistema y otro subsistema, y sobre eso definir justamente la forma en la cual van a estar, digamos que interactuando entre sí, ya sea a través de una conexión alámbrica, a través de lo que viene siendo una conexión Wi-Fi, una conexión a través de wireless, de lo que viene siendo radiofrecuencia, etcétera, ¿sale? Literalmente aquí nosotros vamos a poder jugar y definir las características de cada componente y parte que van a estar integrando a nuestros subsistemas y a nuestro sistema total, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, hay alguna pregunta? Parece que no. Ok, entonces ¿todo bien? Si todo bien, pues vamos a continuar, ¿sale? Miren, en este caso, como tal, decidí ponerles primero un ejemplo complejo, que es literalmente este sistema de tipo dron,
para que no se espantaran con el ejemplo simple, ¿sale? Literalmente este ejemplo como tal, pues es prácticamente lo mismo. Vamos a tener, por ejemplo, este igual sigue siendo parte de un sistema para un dron, ¿sale? Porque tiene un GPS, un acelerómetro, un sensor de temperatura, un Wi-Fi, etcétera, ¿sale? Y en este caso vamos a poder ver lo que viene siendo la diferencia entre bloques, ¿sale? Cada uno de estos bloques va a contar con diferentes colores y estos colores determinan, digamos, que las características o el tipo de módulo del cual estamos hablando. O el tipo de componente o parte del cual estamos hablando. Por ejemplo, lo que viene siendo el Bluetooth, el Wi-Fi, la temperatura, bueno, el sensor de temperatura, el acelerómetro, display y GPS, hablan de datos, ¿sale? Después, lo que viene siendo el conector de programa, lo que viene siendo el microcontrolador, lo que viene siendo el micro USB connector y el LDO como tal, literalmente habla de, digamos que partes enfocadas a un microcontrolador completamente, ¿sale? Literalmente los 3.3 volts del LDO como tal es un cargador de baterías. Literalmente este es el conector micro USB y esta conexión pues es directamente a lo que viene siendo un microcontrolador y el conector de programación, por ejemplo. La parte amarilla está enfocada justamente a la parte de, o a la tarjeta de control, por ejemplo. Esta parte rosa como tal está enfocado a lo que viene siendo la parte de envío y adquisición de datos, ¿sale? Y lo que viene siendo la parte azul, que es el battery charger o el cargador de batería, la batería de litio, lo que viene siendo el monitor de la batería de litio y lo que viene siendo el conector de 3.3 volts como tal, habla de lo que viene siendo un subsistema o componente, bueno, subsistema principalmente, son subsistemas enfocados a lo que viene siendo, es un subsistema, perdón, todo esto como tal es un subsistema enfocado a lo que viene siendo la parte de energización o alimentación del dispositivo, ¿sale? Literalmente la idea es esa, tenemos que definir partes que conforman a subsistemas y que en conjunto van a poder definir lo que viene siendo un sistema total, ¿sale? Por ejemplo, tenemos un subsistema de control, un subsistema de envío y recepción de datos y un subsistema de alimentación, ¿sale? El de alimentación es el azul, el subsistema de control es la tarjeta amarilla, bueno, todo lo que está en amarillo, y el subsistema de envío y procesamiento y envío y recepción de datos como tal es literalmente todo lo rosita, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Pues parece que no. Ok, excelente. No hay problema, digo, al final de cuentas, mientras ustedes lo vayan aplicando, van a surgir dudas. No hay problema, la idea como tal es de que lo apliquen, de que se animen y de que lo hagan como tal. Y justamente en la marcha como tal van a ir surgiendo dudas, es normal, pero si no lo hacen, pues pues no surgen dudas, por así llamarlo. Y eso se los digo, digamos que por experiencia propia, porque a mí también me ha pasado. Uno agarra y dice, pues no, pues no sé cómo hacerlo y pues mejor no lo hago. Pero cuando uno lo va haciendo, lo va agarrando y todo eso, va aprendiendo y va entendiendo pues qué es lo que ya domina y qué es lo que se complique, ¿sale? Entonces, de verdad les exhorto a que realmente pues lo apliquen. O sea, realmente esta parte como tal es una parte muy importante que cualquier ingeniero mecatrónico debe de tener, ¿sale? Para poder identificar justamente con qué dispositivos o con qué partes puede jugar y con qué otras partes pues literalmente no podemos, qué otras partes o qué otros dispositivos no podemos incorporar a cierto sistema o a cierto producto o a cierto proceso o a cierto servicio también, ¿sale? Entonces les va a ser de mucha utilidad de poder trabajar sobre esta jerarquización de subsistemas, componentes, partes y sistemas en total, ¿sale? Bueno, vamos a seguir. En este caso nosotros vamos a ver que ya viendo enlistado cada uno de los subsistemas, es hora de desarrollarlos a detalle, ¿sale? En este caso nosotros agarramos y definimos características muy generales de cada una de las partes que van a conformar al sistema, ¿sale? O sea, Bluetooth, sensor de temperatura, acelerómetro, display, GPS, y para cada uno de estos componentes como tal, le definimos lo que viene siendo su entrada y salida. Una comunicación UART, una I cuadrada C, una SWD, lo que viene siendo una I cuadrada C, una SPI, una UART y una I cuadrada C, por ejemplo, ¿sale? Para lo que vienen siendo los cargadores de batería y todo esto, tenemos lo que viene siendo 3.3 volts de salida, 5 volts de entrada, lo que viene siendo un conector USB de 5 volts de entrada, que es alimentado por un cargador de batería de 5 volts igualmente, y que literalmente, pues tiene lo que viene siendo una salida de 4.2 volts hacia una batería de litio. La batería de litio maneja 3.7 volts para lo que viene siendo el LDO, que es literalmente un
un adecuador de rangos de voltaje para adecuar el voltaje de 3.7 volts a 3.3 volts. ¿Sale? Igualmente la batería de litio maneja una salida de 3.7 volts y esta batería como tal llega a lo que viene siendo el monitor de batería, que en este caso es un sensor, y este sensor se comunica a través de un protocolo I²C hacia un microcontrolador, ¿sale? En este caso, nosotros definimos lo que viene siendo la función en general, que es cargador de batería, lo que viene siendo la batería de litio, lo que viene siendo el Wi-Fi y todo eso, pero no definimos más características. De ahí, ya que nosotros tenemos esta estructura de lo que viene siendo ya la solución o el sistema ya configurado en su totalidad, ahora sí podemos proponer las características a detalle de cada uno de estos componentes. Ya me cansé. Ok. Bueno, en este caso es lo que les decía, ¿no? Para ello debemos configurar y caracterizar cada uno de los subsistemas indicando materiales, forma, funciones, procesos internos, movimientos y todo aquel parámetro y característica que nosotros consideremos que es importante definir, ¿sale? En resumen, se realiza todo el proceso de descripción que se hizo con el sistema total, pero ahora se aplica para cada subsistema, ¿sale? Literalmente la idea como tal es describir a detalle cada subsistema que va a conformar al sistema total, y después de haber detallado las características de cada subsistema, vamos a detallar las características de cada componente, y después vamos a detallar las características de cada parte, ¿sale? ¿Para qué? Para tener ya una descripción a detalle de todo el sistema, a través de lo que vienen siendo diagramas a bloques, a través de lo que viene siendo la parte de archivo, bueno, de dibujos CAD, de lo que vienen siendo diseños CAD, CAM, CAE, por así llamarlo, y de diseño eléctrico, mecánico, electrónico y de todo tipo, ¿sale? Programación, algoritmos, todo, ¿sale? Y bueno, la finalidad de realizar todo el proceso de nuevo es generar literalmente la representación gráfica del ensamble, de los componentes, de las partes, y pues deben de contener notas acerca de sus materiales, su funcionalidad y características como materiales y modos de ensamble, ¿sale? En este caso vamos a ver que los diagramas de correlación entre el sistema y los subsistemas también tienen que tener tienen que estar presentes, por así llamarlo. O sea, tenemos que identificar justamente qué con qué está conectado, por así llamarlo. También lo que viene siendo la parte del diagrama de flujo de datos. En este caso, los diagramas de flujo como tal, pues es eso, es un programa a través de diagramas de flujo que nos indica cómo va a funcionar a nivel software el sistema, y los diagramas de bloques de entradas, que en este caso literalmente pues nada más son los dispositivos que van a estar interconectándose, bueno, que van a recibir las señales, por así llamarlo, ¿sale? Ay, ya me cansé. ¿Hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya casi terminamos. ¿Hasta acá todo bien? Ok, vamos a continuar, ¿sale? Miren, por ejemplo, esta parte como tal de la conceptualización del diseño esquemático, en esencia, la idea como tal de esta diapositiva es dejar claro a través de una descripción gráfica cómo va a estar conformado el sistema, ¿sale? En este caso, digamos que para resumir toda esta información de esta diapositiva, literalmente les dejé un dibujo. Literalmente es esto, ¿sale? Literalmente esta cuestión del diseño esquemático y la conceptualización tiene que ver con generar lo que viene siendo un esquema, un dibujo, de lo que viene siendo el producto, ¿sale? Y este dibujo como tal tiene que tener una descripción gráfica de todas las partes que va a conformar al producto, ¿sale? Por ejemplo, nosotros podemos tener, y esto se los puse como un ejemplo muy general para que se entienda la idea, podemos tener que, por ejemplo, nuestro atuendo de primavera-verano, por ejemplo, es pues una chamarra con unos jeans, un cinturón y lo que viene siendo una capucha, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser lo que viene siendo de forma general el sistema que queremos crear. Ahora bien, este sistema que es nuestro atuendo de primavera-verano, literalmente tiene partes, que en este caso van a ser sus subsistemas, ¿sale? Podríamos identificarlos como subsistemas, por así llamarlo. El subsistema pantalón y el subsistema, por ejemplo, chamarra o sudadera, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, estos subsistemas como tal van a estar conformados por lo que vienen siendo componentes, ¿sale? Que en este caso va a ser justamente el pantalón y va a ser lo que viene siendo el cinturón, ¿sale? Y, por ejemplo, lo que viene siendo la parte de la playera y la sudadera, por ejemplo, ¿no? Esos son los componentes. Y ahora bien, estos componentes también tienen partes, ¿sale? Por ejemplo, el pantalón como tal
cuenta con lo que viene siendo pues, un botón, lo que viene siendo el zipper, lo que viene siendo las bolsas, lo que viene siendo la parte del resorte, etcétera, ¿no? Y lo que viene siendo, por ejemplo, la bastilla, ¿sale? Eso como tal es justamente las partes que conforman a nuestro componente, que en este caso el componente va a ser el pantalón y el subsistema como tal sería, digamos que la ropa de la parte de la cadera hacia abajo, por ejemplo, ¿sale? Ese sería el subsistema. Ahora bien, lo que viene siendo el cinturón también cuenta con partes, o sea, literalmente el componente cinturón también cuenta con partes, que en este caso va a ser la hebilla, va a ser los ojales y va a ser lo que viene siendo por ejemplo, la tira de piel o la tira de plástico, dependiendo del tipo de cinturón, ¿sale? Entonces, literalmente la idea aquí es justamente que ustedes, después de que generen lo que vienen siendo los diagramas a bloques que van a configurar a su sistema, a través de componentes, partes, subsistemas y sistema, realicen lo que viene siendo un diseño esquemático, un dibujo como tal, de lo que viene siendo su sistema ya armado, a través de lo que vienen siendo todas las partes que lo van a conformar, ¿sale? Literalmente es eso. Digo, la idea como tal sería que desarrollaran lo que viene siendo un archivo CAD, ¿sale? Para identificar justamente cómo se ensambla todo como parte de un modelo 3D. Sin embargo, digamos que para resolver la cuestión del tiempo y la cuestión de la apuración por generar este entregable, pues les permito justamente hacer un diseño esquemático a través de lo que viene siendo un dibujo, ya sea a mano o ya sea computadora, de lo que va a ser su producto, ¿sale? Puede ser modelo 3D, puede ser un diseño completamente en 2D, o puede ser igualmente un dibujo a mano, no hay problema, nada más con que tenga, digamos que, cierta limpieza, por así llamarlo, ya con eso, ¿sale? Y literalmente la idea aquí de esta ficha técnica, que igualmente van a generar, es justamente identificar las partes que van a conformar a cada componente y a cada subsistema e indicar sus características, por ejemplo, indicar el material, indicar la función, indicar las características o la forma en la cual se va a unir o acoplar a lo que viene siendo el sistema, ¿sale? Literalmente es una descripción de la funcionalidad de cada una de las partes que va a conformar a este componente y obviamente cómo cada uno de estos componentes van a estar unidos entre sí para formar subsistemas y para formar el sistema total. ¿Sale? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta de esta parte de la ficha técnica o del diseño esquemático? Ok, en esencia nosotros como tal la idea es describir las dimensiones, materiales, funcionalidades y toda la información enfocada a cubrir las necesidades del usuario y de cómo lo logra. Es decir, tiene que explicar cómo cada parte aporta cierta funcionalidad y cómo esta funcionalidad sirve para cubrir las necesidades del usuario o del cliente, ¿sale? Y bueno, en este caso como tal la idea es, pues digamos que describir a detalle de manera gráfica lo que vienen siendo las partes que van a conformar a su sistema. En este caso como tal podemos agarrar y definir lo que vienen siendo, por ejemplo, las características que nosotros estamos esperando obtener. Por ejemplo, podría ser que la carga de las baterías dure mínimo 90 minutos, ¿sale? Y entonces, en base a lo que viene siendo esta característica o esta especificación o restricción que ustedes hayan definido, van a agarrar y decir, ok, para cubrir esta característica en particular, voy a asegurarme de que de utilizar baterías NiMH o NiCd recargables, dejando la opción de usar no recargables alcalinas, ¿no? Agarran, describen lo que viene siendo el dispositivo o parte propuesta y ponen la imagen de dicha parte propuesta. Y ya. Y eso para cada una de las características que hayan definido como especificaciones o restricciones. ¿Sale? Ya después de que tengan eso, pues literalmente la idea como tal sería desarrollar lo que viene siendo la interconexión de todas estas partes a través de lo que viene siendo un diagrama pues muy gráfico, ¿no? Por ejemplo, lo que aquí tenemos es un Arduino Mega con lo que viene siendo la parte de sensores de tipo ultrasónicos. Estos sensores de tipo ultrasónicos como tal están conectados a cada uno de los pines que tenemos aquí y el Arduino como tal tiene una conexión directa hacia lo que viene siendo la distribución de energía. Esta distribución de energía toma energía de la batería. Esta batería como tal se conecta también a lo que viene siendo el control remoto y lo que viene siendo el distribuidor de energía también le da energía a lo que vienen siendo los ESC, que literalmente son estos amarillos, y estos ESC se encargan justamente de mandar, digamos que voltaje a lo que vienen siendo los motores brushless para poder generar el movimiento
de las aspas del motor, por así llamarlo, ¿sale? La idea como tal es justamente que aquí en esta etapa desarrollen los planos esquemáticos de cada subsistema para poder identificar cómo se van a conectar, ¿sale? Igualmente pueden hacerlo a través de lo que vienen siendo diseños a detalle por módulos eléctricos, electrónicos, mecánicos y así sucesivamente, ¿sale? De igual manera esto, ¿no? O sea, pueden utilizar cualquier tipo de diagramas que nos permitan entender justamente cómo funciona su sistema y sobre eso puedan entender qué funcionalidades y qué dispositivos tienen que ustedes acoplar para poder conformar a su sistema, ¿sale? Por ejemplo, podemos tener lo que vienen siendo diagramas de flujo, pueden tener lo que vienen siendo diagramas electrónicos, pueden tener igualmente diagramas, como tal, diagramas electrónicos o diagramas eléctricos, y también lo que viene siendo esta parte que ejemplifica la interconexión, pero a modo de dispositivo, por así llamarlo, ¿sale? Y bueno, literalmente la idea como tal es esa, tenemos que definir todos los dispositivos que van a estar integrando al sistema total para entender justamente cómo se van a interconectar entre sí y lograr la funcionalidad total que ustedes están esperando para su sistema, ¿sale? Y bueno, aquí como tal nada más es como una observación, ¿no? A la lista de cada uno de los módulos generados que son indispensables para el producto final se les conoce como lista de entregables, ¿sale? En este caso los entregables van a ser todos los dispositivos o componentes o ya los subsistemas que nosotros vamos a manufacturar o tener físicamente para conformar al producto total, ¿sale? Eso como tal va a ser lo que viene siendo una lista de entregables y la vamos a usar para definir justamente los tiempos y los costos del proyecto, ¿sale? En este caso, los entregables son todos aquellos subproductos que debemos de realizar para que en conjunto integren al producto final, ¿sale? A eso nosotros le llamamos entregables. Son todos los elementos que tenemos que manufacturar o que tenemos que tener de forma física para poder integrar al producto final o al sistema total, ¿sale? Cada módulo o subproducto debe contar con criterios de éxito, es decir, aquellas características funcionales que deben ser cubiertas por dicho dispositivo, ¿sale? Por ejemplo, si tenemos lo que viene siendo un sensor de temperatura o un sistema de control de temperatura, por ejemplo, podremos decir que un criterio de éxito fuera que el sistema de temperatura pueda controlar la temperatura de la incubadora, por ejemplo, a una temperatura de, no sé, 25 grados, bueno, 27 grados centígrados, con un error de más o menos 0.5 grados, por ejemplo. Eso sería un criterio de éxito, y si nosotros podemos definir o diseñar un sistema de control que logre este control de esta temperatura con este rango de error, entonces significa que este subproducto, literalmente este entregable como tal, es viable o es aceptado, por así llamarlo, ¿sale? Ay, me cansé. Y bueno, en este caso, pues literalmente, después de hacer toda esta parte de generar los diagramas correspondientes de su solución y todo esto, ahora sí, se procede directamente a lo que viene siendo ensamblar la solución total, es decir, ya habiendo detallado cada módulo, literalmente pasamos a detallar el sistema ya como un todo y definimos justamente su funcionalidad y la forma en la que va a estar configurado, ¿sale? En este caso como tal es una descripción de la funcionalidad, de que si detecta algún objeto o una pared, va a avanzar a la derecha, y si detecta dos paredes, va a avanzar hacia el lugar donde tenga menos espacio, donde tenga menos oposición, por así llamarlo, ¿sale? Esto como tal es una descripción gráfica, igual lo pueden hacer de manera gráfica, no hay problema. Igualmente aquí tenemos la especificación de la operación en total como un sistema, que en este caso es el sistema dron, y pues literalmente, esto como tal no es necesario que lo pongan tan detalladamente, ¿no? Pero se puede hacer, o sea, identificar lo que viene siendo el área de detección a través de lo que viene siendo una cámara, un sensor, y lo que viene siendo el área de, ¿cómo se dice? De supervisión, por así llamarlo, ¿sale? Y bueno, al contar con todas y cada una de estas características a detalle que conforman el sistema total, es posible predecir su funcionamiento y, por tanto, identificar que también va a satisfacer las necesidades del cliente, ¿sale? Derivado de eso, pues nosotros podemos generar un pronóstico de desempeño y de funcionamiento para identificar justamente pues qué va a hacer, qué no va a poder hacer y qué también lo va a hacer, por así llamarlo, ¿sale? Identificando justamente lo que viene siendo consumo energético, fuerza, velocidad de operación, velocidad de respuesta, resistencia de factores de un entorno externo, etcétera, ¿sale? Y como entregable número 8, literalmente tienen que hacer lo que viene siendo lo que acabamos de ver. Digo, de manera más simplificada. Hablamos muchas cosas ahorita, pero de manera general, lo único que van a hacer por el entregable 8 sería realizar un diagrama a bloques
de los subsistemas involucrados en su producto y van a realizar lo que viene siendo un boceto, es decir, dibujos, diagramas, ya sea, les digo, a través de computadora o a través de un boceto completamente hecho a mano, de lo que viene siendo su sistema completo, sus subsistemas que lo integran, sus elementos eléctricos, electrónicos, mecánicos, en este caso es la parte de los componentes y partes que integran a su subsistema, a cada uno de los subsistemas que integran a su producto, y pues literalmente describir lo que viene siendo la funcionalidad que están buscando esperar. O sea, literalmente esta parte de acá. Para no hacerme más bolas y para no hacerlos más bolas, literalmente tienen que hacer, su diagrama bloques, que es literalmente lo que vimos al principio, y hacer un diagrama esquemático donde literalmente digamos que dibujen su producto final y para este producto final dibujen también lo que vienen siendo sus subsistemas, sus componentes, sus partes y expliquen cómo funciona cada uno y para qué sirve cada uno. Y ya. ¿Sale? Ay, ya me cansé. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Vamos bien, profe. Ok, excelente. Pues entonces por el día de hoy lo dejamos hasta acá, chicos. De verdad, muchas gracias por su atención. De verdad espero que les esté sirviendo. Esta parte como tal ya es cuando literalmente ponen a prueba todos sus conocimientos y toda su experiencia que han ganado en la carrera como mecatrónicos. Entonces, igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, de verdad me pueden mandar mensaje en cualquier momento y lo revisamos. ¿Sale, chicos? Muchas gracias, profe. Un gusto, Mario. Cualquier cosa, de verdad, me pueden